solo contra el mar. Recuerdo el sonido del agua tragándose mi barco, como si tuviera un hambre que nunca se saciaba. Era de madrugada, y todo lo que podía ver era oscuridad. Una oscuridad tan espesa, que parecía viva, como si quisiera arrastrarme con los restos al fondo del océano. Mi nombre es, bueno, eso poco importa ahora. Durante 80 días, fui solo un hombre, y el mar, solo, sin tierra a la vista, sin certezas, sin nadie, solo yo, un bote inflable, y una esperanza testaruda que se negaba a morir. El océano es hermoso, pero también es cruel, te prueba el cuerpo, te quiebra el espíritu, y luego, espera, en silencio, a ver si aún te queda algo por dentro que te haga seguir adelante, y en mi caso, lo había, contra todo pronóstico. Seguí, algo me impulsaba, más allá del hambre, más allá de la sed, más allá del dolor, y a lo largo de esta historia, vas a entender que era ese algo. No todo lo que se pierde en el mar se hunde. A veces, cuando creemos haberlo perdido todo, es cuando encontramos lo más valioso. Todo comenzó con un sueño viejo, que llevaba años alimentando. Desde niño, el mar me llamaba con una voz que yo no sabía explicar, mientras otros niños soñaban con autos rápidos o aviones de guerra. Yo solo pensaba en navegar. Crecí en un pequeño pueblo del sur de México, donde mi padre reparaba barcos de pesca y mi madre vendía bollitos de yuca en la playa. A los 15 años, ya sabía manejar velas, leer el viento y navegar entre las ensenadas, como si fueran parte de mi propio patio trasero. Pero no me bastaba, quería más, quería cruzar el Atlántico, completamente solo, y eso fue exactamente lo que planeé. Durante 2 años, construí con mis propias manos el barco que bauticé como Elena, en honor a mi abuela. Era pequeño, resistente, apenas 7 metros de largo, pero estaba listo para el desafío. Zarpé en un día claro de enero. Mis amigos me acompañaron hasta el muelle, rieron, tomaron fotos, me desearon suerte, y luego, desaparecieron en la distancia, igual que la tierra, firme. Los primeros días fueron mágicos. El cielo se fundía con el mar en un azul infinito. Las noches estaban cubiertas de estrellas. Pescaba, leía, escribía en el diario de a bordo, veía delfines, y dormía mecido por el vaivén suave de las olas. Era como vivir en una burbuja de libertad absoluta. Pero el mar engaña, seduce, antes de mostrar los dientes. En el 8º día, el viento cambió, el cielo se llenó de nubes pesadas y la brisa se convirtió en tormenta. Pasé toda la noche luchando con el timón, tratando de mantener el barco frente a las olas. Mis brazos temblaban, el agua invadía la cubierta, y entonces, en medio de la oscuridad, un sonido, uno que aún me persigue en pesadillas. Crack, un golpe seco, violento, luego un chirrido metálico. Algo había golpeado el casco de Elena, y en segundos, todo cambió. El agua entró como una avalancha. Tomé una linterna, y vi lo imposible. Un agujero, abriéndose en el suelo de la cabina. El barco se estaba hundiendo, y yo estaba solo, a kilómetros de cualquier costa. No grité, no lloré, me moví, como si mi cuerpo supiera exactamente qué hacer. Solté el bote inflable de emergencia, jalé la cuerda, se infló con un sonido hueco, agarré la mochila de emergencia, la lancé dentro, y subí al bote. Desde allí, vi en silencio cómo mi querida Elena se hundía bajo las olas, llevándose con ella mi sueño de llegar a África navegando. Allí, flotando sobre un trozo de goma en medio del océano, fue donde realmente comenzó mi travesía, y aunque aún no lo sabía, esa noche cambiaría todo, incluso lo que creía saber sobre mí mismo. El silencio después de la tormenta. El bote se sacudía como un juguete en manos de un niño enojado. Yo estaba empapado, muerto de frío, aferrado a las asas con la poca fuerza que me quedaba, rezando, pidiendo al cielo que no se volcara. Cada ráfaga de viento parecía querer arrancarme del mundo. Miraba hacia arriba, buscando respuestas, pero solo encontraba oscuridad y furia. Cuando amaneció, la tormenta desapareció como si nunca hubiera existido. El mar quedó en calma, como un espejo, y el cielo volvió a ser azul. Parecía que despertaba de una pesadilla, pero en realidad, lo que venía era aún más cruel.
Estaba perdido, en medio del océano, sin vela, sin motor, con comida limitada, y apenas unos litros de agua. Miré a mi alrededor, y solo sexta mar, mar en todas las direcciones. Ningún barco, ningún sonido, ni siquiera un pájaro, solo el vaivén suave, de una soledad abrumadora. Decidí hacer un inventario. Tenía que saber exactamente con qué contaba. Saqué la mochila de emergencia, y empecé a revisar. 3 litros de agua, 2 latas de sardinas, una barra de cereal, un cuchillo suizo, un silbato, una manta térmica, un pequeño libro de supervivencia en el mar, un botiquín, 3 bengalas, y una lupa de aumento. No era mucho, si calculaba bien, podría sobrevivir tal vez 10 días, quizás menos. Tomé un cuaderno impermeable y empecé a anotar todo. Escribirlo me dio una ilusión de control. Esa noche, la primera noche en calma, intenté dormir, pero el vaivén constante me revolvía el estómago. Cada crujido, cada chapoteo del agua, me hacía abrir los ojos con el corazón en la garganta. Soñaba con mi casa, con mi madre llamándome a cenar, con el olor de su arroz con ajo, y al despertar, el golpe de realidad. Estaba solo, completamente solo. Lloré en silencio, pero aprendí a tragarme las lágrimas. Perder agua se había vuelto un lujo. El tiempo ahí no seguía el reloj. Los días se confundían. El sol nacía, abrazaba, y luego se iba. Las noches llegaban y desaparecían sin dejar rastro. El hambre aún la controlaba, pero la sed era un monstruo. El agua se acabó en el 6.º día, y todo cambió. Mis labios se partieron, mi lengua parecía una lija. Comencé a pensar en beber agua del mar. Sabía que me mataría, pero el desespero no escucha razones. Entonces recordé la lupa. Podía usarla para intentar destilar el agua salada. En el 8.º día, logré reunir unas pocas gotas. Las bebí, como si fueran oro líquido. No mataron mi sed, pero engañaron a la muerte, y la muerte no perdona ser engañada. Desde ese momento, cada día fue una prueba. Sobrevivir ya no era solo cuestión de cuerpo, era de mente y espíritu. Cada atardecer, hablaba solo, me respondía, le daba nombres a los peces que nadaban cerca. Tal vez me estaba volviendo loco, pero eso me mantenía cuerdo, y un día comenzaron a aparecer los primeros peces, pequeños, curiosos, dando vueltas alrededor del bote como si quisieran saber quién era yo. Los miré, y les susurré, no tengo nada para ofrecerles, amigos, pero ellos seguían ahí, nadando. A veces, uno rozaba la base del bote. En esa soledad tan aplastante, esos peces se convirtieron en mi primera compañía real. Empecé a ponerles nombres. Uno amarillo y veloz, lo llamé Seca. El que nadaba más lento, se convirtió en Tono. Ya no estaba tan solo, y en el día número 11, apareció un grupo de dorados, grandes, ágiles, hermosos, demasiado bellos para ser reales, pero estaban ahí, nadaban cerca, me seguían, como si supieran que necesitaba compañía. Mis guardianes dorados. Comencé a observar sus patrones. Tenían jerarquías, comportamientos definidos, hasta parecía que me cuidaban. Una vez, uno de ellos chocó contra un tiburón pequeño que se acercaba, y el tiburón se fue. No sé si fue coincidencia, pero en ese momento, juré que los dorados eran mis guardianes. Ya no tenía dudas, el océano me había adoptado, pero entonces, la hambre comenzó a gritar más fuerte que mis pensamientos. Ya no bastaba con mirar a los peces, tenía que comerlos. Tomé el gancho roto de una bengala e improvisé una especie de arpón atado a una vara plástica. Pasé horas intentando, errando, gritando, suplicando, hasta que un día, acerté. Era un pez mediano, y lloré, no sé si por el dolor de quitarle la vida, o por la alegría de salvar la mía. Me asusté con mi propia reacción. Le pedí perdón. Antes de comérmelo, tenía un sabor amargo, como si me recordara que sobrevivir siempre tiene un precio. Con el tiempo, pescar se volvió rutina, dolorosa, sí, pero necesaria. Secaba la carne al sol, la envolvía en plástico, la guardaba con cuidado. Los peces, aunque compañía, también eran alimento. El equilibrio entre gratitud y necesidad era delgado, como una cuerda sobre el abismo. Cada comida se volvió algo sagrado.
Cuando atrapaba un pez, le daba gracias al mar. Cuando no, le pedía disculpas. Sobrevivir había dejado de ser puro instinto, ahora era un pacto, yo y el océano, un acuerdo silencioso, entre enemigos que habían aprendido a respetarse. Pero el mar no perdona la confianza excesiva. En el día 16, el cielo se oscureció sin aviso, las olas rugieron con furia, y en plena madrugada, algo golpeó la base del bote, un estruendo, sentí la estructura vibrar, y luego, silencio, un silencio que me heló la sangre. Tomé la linterna, y vi un rasgón, pequeño, pero suficiente para sembrar el pánico. Intenté inflar la cámara de reserva, pero el aire se escapaba, estaba hundiéndome de nuevo. Pasé toda la noche intentando detener la fuga. Usé cinta, cuerdas, plástico, hasta un pedazo de zapato. Nada funcionaba. El bote se hacía más blando, más inestable. Yo también, mis brazos ya no respondían. El pánico me paralizaba. Solo dormí cuando el cuerpo ya no pudo más. Pero incluso dormido, soñaba que me hundía. Desperté gritando, y juré que si sobrevivía esa noche, nunca más subestimaría el mar. El amanecer del día 17 trajo una calma casi insultante. El mar estaba quieto, como burlándose de mi agotamiento. El bote, parcialmente desinflado, aún flotaba. Era como si el océano me dijera, aún no he terminado contigo. Cada movimiento debía ser exacto. Si me inclinaba demasiado, el bote podía volcarse. Me movía como un gato asustado, en silencio absoluto. El sonido de mi cuerpo sobre el plástico mojado era el único ruido en ese mundo vacío. Comencé a delirar. Escuchaba voces, risas, gente llamándome. Una vez me levanté tan rápido que casi caigo al mar. Despertaba de sueños cortos escuchando golpes en la borda. Pero era el viento, era el mar, era mi mente rota. Ya no sabía que era real y que era sueño. Miraba al cielo y veía rostros entre las nubes. Miraba al agua, y veía a mi madre. Ella me sonreía. Sabía que no era real, pero igual, le sonreía de vuelta. Dolor, delirio, y una promesa. Eso me daba paz. Aunque mi piel comenzaba a abrirse, el salitre hacía cortes en lugares que ni sabía que existían. Detrás de las rodillas, entre los dedos, bajo las axilas. Dolía, hasta respirar. Cada movimiento arrancaba una mueca, un suspiro seco, una punzada aguda. Las heridas se infectaban rápido, sin agua dulce para limpiarlas. Solo quedaba aguantar. Rasgué mi camiseta e hice vendajes improvisados. Terminé cubierto de trapos, como una especie de momia náufraga, pero por algún motivo, eso me hizo reír. Una risa seca, dolorosa, pero risa al fin. En el 20º día, escuché el sonido de un motor. Mi corazón se disparó. Grité, agité el cobertor térmico, disparé una bengala. Una lancha apareció a lo lejos, pero no me vio. Seguía gritando hasta que mi voz desapareció por completo. Era invisible, un borrón naranja en medio del azul infinito. Cuando la embarcación se perdió en el horizonte, me acosté y lloré, por primera vez, sin miedo a desperdiciar agua. Mira, alma necesitaba sangrar, y lo hizo, a través de lágrimas. Lloré como un niño, y cuando paré, sentí que algo dentro de mí había cambiado. Ya no esperaría ser rescatado. Si iba a sobrevivir, sería por mí. Rasgué el cuaderno a la mitad. Una parte para contar los días, otra para dibujar lo que sentía, el cielo, los peces, a mi madre. Comencé a hablar con los dibujos. Eran mi tripulación. Cada página era un pedazo de cordura resguardado. Tal vez estaba perdiendo la razón, pero en un mundo sin tiempo, sin tierra firme, sin espejos, quizá la locura era lo único que me mantenía siendo yo. Esa noche, un cardumen de peces pequeños rodeó el bote. Brillaban bajo la luz de la luna. Danzaban, juro que danzaban. Una celebración silenciosa, como si dijeran, aún estás aquí. Y por primera vez en días, sentí belleza, sentí gratitud. Ahí, en esa danza de luz sobre el mar, prometí que viviría, no importaba cuánto tiempo, ni cómo, solo vivir. Pero el calor del día 21 era insoportable. El sol se volvió enemigo. Cada centímetro de piel ardía. La lona del bote hervía. Me senté sobre el cobertor térmico, pero solo empeoró.
mis ojos dolían, todo era blanco, ofuscante, la sal del mar secaba en mi cuerpo y formaba una costra ardiente. Intentaba cubrirme con trapos, pero el viento se los llevaba, estaba siendo cocido vivo, bajo un cielo cruel. El reloj dejó de funcionar el segundo día, ahora solo contaba los días, con las notas del cuaderno, pero ya no sabía si era el día 22 o el 24, olvidé fechas, nombres, el sonido de mi propia voz, solo quedaba el presente, y era seco, ardiente, brutal. Intenté cantar, para recordarme quién era, una canción de cuna que mi madre solía cantar. Mi voz era ronca, quebrada, pero canté por la memoria, por la identidad, por la vida, y en el día 25, la fiebre llegó, mi piel ardía, mis pensamientos, confusos, desordenados. Soñé que estaba en la escuela, pero el pizarrón era el mar, la maestra, un pez, todo flotaba. Desperté hablando solo, temblando, intentando beber una gota de agua que no existía. El calor me había llevado a otro lugar. La razón se escapaba como agua entre los dedos. La línea entre lo real y el delirio se volvía más delgada cada día. Sentía que ardía por dentro, no solo por el sol, sino por la rabia, el dolor, la nostalgia. Pensé en saltar al mar, terminarlo todo, pero algo me detenía, una voz interior que decía, aún no. Recordé lo que decía mi padre, cuando la red salía vacía, solo vuelve con las manos limpias quien no tuvo el coraje de intentarlo hasta el final. Eso me mantuvo, no por orgullo, sino por promesa. Tenía que intentarlo, debía merecer volver. Esa tarde, 3 aves sobrevolaron el bote. Grité, sentí esperanza, pero solo giraron y siguieron su camino. Después entendí, buscaban peces. Si había peces, había vida, y si había vida, había esperanza. Tomé el arpón improvisado, y me preparé. Un nuevo pacto se formaba, o comía, o moría intentando. Y fue ahí, en la última luz del día, que logré atrapar un pez más grande. Grité, salté, sonreí. Por primera vez, sentí que podía ganar. El cielo se tiñó de naranja, el mar, de oro, y en ese momento, a pesar del dolor y el hambre, me sentí vivo. Algo bajo el agua, pero ahora había un nuevo combustible, esperanza, y la esperanza es lo que mantiene a cualquier hombre flotando, incluso cuando todo a su alrededor intenta hundirlo. En la madrugada del día 28, me despertó un sonido sordo, un golpe seco, bajo el bote, diferente a todo lo que había escuchado. El mar estaba en calma, pero algo se movía, justo debajo de mí. Me quedé inmóvil, atento. El bote se elevó levemente, y volvió a bajar. Otra vez el golpe, más fuerte. Mi corazón empezó a galopar. Yo conocía el mar, y eso no era un pez cualquiera, era algo enorme, algo que me observaba. Me paralicé, la linterna ya no funcionaba, solo la luz de la luna me permitía ver. Miré al agua, y sexta una sombra negra pasar bajo el bote, lenta, alargada, sin prisa, como un submarino viviente. Mi respiración se quedó atrapada. Un tiburón blanco, una ballena, no pude saberlo, solo sé que volvió a pasar, y otra vez, dando vueltas a mi alrededor, como un depredador curioso, cada giro más cercano, cada segundo más eterno. Ya no era solo miedo, era pavor absoluto, y entonces vino el impacto. El bote se levantó del agua, casi medio metro, como si algo desde abajo lo hubiese empujado con violencia. Grité, caí de lado, el arpón cayó al mar, mi corazón casi estalla, me aferré a los bordes, y grité otra vez, como si mi voz pudiera ahuyentar a la bestia. Después, nada, silencio, el mar volvió a la calma, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que eso seguía ahí, solo me estaba avisando, que podía llevarme cuando quisiera. Pasé el resto de la noche sin cerrar los ojos, mirando fijamente la superficie, esperando otro ataque, pero nunca volvió. Al amanecer, una mancha oscura aún se veía a lo lejos, se alejaba lentamente, no me atacó, no me destruyó, pero me dejó algo, un nuevo miedo, el miedo a lo invisible, a lo que vive bajo la superficie, y que sin tocarte, puede cambiarlo todo. Ahí entendí, el mar no es solo físico, es espiritual,
Es una entidad viva, intenté racionalizar. ¿Una ballena? ¿Un tiburón curioso? Pero en el fondo, yo sabía, era algo más. Un aviso, estaba en el territorio de fuerzas mucho más grandes, que por alguna razón, aún me estaban perdonando. Ese día no escribí, no dibujé, solo floté en silencio, escuchando el mar. Esa noche soñé que buceaba, sin miedo, libre, nadando entre ballenas gigantes, peces de colores y luces doradas. Y en ese sueño, la criatura se acercó, y me dio una concha. Al despertar, había una pequeña concha dentro del bote. No sé cómo llegó ahí, pero la guardé. Se convirtió en mi amuleto, mi recordatorio. Había sido tocado por lo inexplicable, y de algún modo, estaba siendo guiado. En el día 31, desperté con un sabor metálico en la boca, pasé la lengua, y noté que mis encías sangraban. Mis manos estaban tan resecas, que parecían hechas de papel. Cada grieta, una herida abierta. Comencé a toser, y sexta rastros de sangre en mis dedos. Eso me asustó más que cualquier tormenta. Mi cuerpo se estaba apagando. La muerte ya no venía en forma de ola. Ahora venía desde dentro. Las heridas se infectaban. Una en el tobillo estaba hinchada, caliente, palpitante como si tuviera vida propia. Intenté limpiarla con el poco alcohol del botiquín. Ardió, y empeoró. La carne se abría. Temí una gangrena. No podía doblar el pie sin gritar. Lo envolví con tiras de tela, tratando de inmovilizarlo. Ahora, además del hambre y la sed, llevaba una nueva carga, un dolor constante. Era como tener una cuchilla clavada, 24 horas al día. Y entonces, volvieron los delirios. En la fiebre, hablé con mi abuela fallecida. Estaba sentada a mi lado, me acariciaba el cabello, y decía, «Todavía tienes una promesa que cumplir». Lloré en el sueño, y al despertar, mis manos estaban extendidas, como si aún las sostuvieran. Sentí su olor todo el día. Alfacema y café era todo lo que necesitaba para resistir un día más. En el día 33, ya no sabía dónde estaba. El contenedor, mis ojos dolían, mi cuerpo apestaba, y entonces llegaron las moscas. Moscas, en medio del océano, tal vez atraídas por el olor a sangre, por la carne herida, por la muerte. No eran muchas, pero eran reales. Me había convertido en una carnada flotante. Empecé a temer, no a morir, sino a cómo iba a morir. Lento, fétido, en silencio, una parte de mí gritó por ayuda, pero no había nadie. Entonces hice algo que no hacía desde hacía días. Recé, no por salvación, sino por fuerza. Comencé a repetir mantras, en voz baja, frases de mi infancia, de la iglesia, de la escuela. Nada es más grande que la esperanza. Resiste un día más. Eres hijo del mar. Aquellas frases se convirtieron en anclas, y en ese océano sin fin, una ancla mental era lo único que impedía que mi cordura se hundiera. Escribí esas frases en mi cuaderno, una por página, como oraciones flotando en el papel. Esa noche, intenté dormir, pero la fiebre palpitaba, y el miedo vencía al cansancio. Quedé mirando las estrellas, y por primera vez, hablé con Dios, no con rezos formales. Le hablé como a un amigo. Le dije que estaba cansado, que no quería morir, pero que ya no podía más, y en medio del silencio, juro que sentí una brisa, distinta, suave, delicada, como una respuesta, como un abrazo invisible. Y entonces, el día 35, el mar cambió, el viento volvió, pero no una brisa cualquiera, una corriente firme, empujando el bote en una sola dirección. Tuve una idea, peligrosa, pero posible. Usar el cobertor térmico como vela. Era arriesgado, podía volcar el bote, pero quedarse quieto también era una sentencia lenta. Amarré los extremos con cordones improvisados, coloqué un bastón como mástil y levanté la vela. El bote se movió, por primera vez en semanas. Sentí que iba hacia algún lugar. Era frágil, rudimentario, pero era dirección. El horizonte ya no era el mismo. Al final del día, vi algo que no veía hace mucho tiempo. Una nube de aves, volando bajo. Aves así, indican tierra cercana, o al menos, un banco de coral, una estructura. Grité, agité los brazos hacia el cielo. El corazón se me aceleró.
Los pájaros me recordaron que el mundo no había terminado, que la vida seguía cerca, que aún había posibilidad. El mar me estaba dando una nueva oportunidad. Y, al día siguiente, vi algo en el horizonte, pequeño, oscuro, inmóvil. Lo miré por horas, hasta confirmar. Era un contenedor flotante, tal vez perdido de un carguero. No era tierra, pero era abrigo, un punto fijo. Guié el bote hacia él usando la vela improvisada. Llegué al atardecer. Era enorme, oxidado, pero allí estaba, un pedazo del mundo real, en medio de la nada. Subí con dificultad. Usé las cuerdas del bote para amarrarlo. No quería que se alejara. Estaba vacío, pero ofrecía sombra, sombra real, protección contra el sol. Me senté en un rincón, apoyé la cabeza contra la pared de hierro, y lloré, por primera vez en más de un mes. Me sentí cobijado, la estructura hacía ruidos metálicos con cada oleaje, como si respirara. Dormí ahí mismo, abrazado a la pared, y soñé que estaba en casa. En los días siguientes, organicé un sistema. De día, pescaba desde el bote y trataba de recolectar agua con plástico y la lupa. De noche, dormía en el contenedor. Era mi refugio flotante. No era África, no era Brasil, pero era mío, mi pequeño territorio de resistencia. Grabé en el lateral con un pedazo de metal, día 39. Sigo aquí. Esa frase se volvió un lema, una bandera invisible de supervivencia. Y en la madrugada del 40º día, escuché otro sonido, un motor, grave, largo. Subí al techo del contenedor. Sacudí el cobertor térmico. Grité, y entonces, luces, un barco pesquero, a kilómetros de distancia, cambió su rumbo. Venía hacia mí. El corazón me latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir por la boca. No grité más, solo cerré los ojos, y esperé. El barco se acercaba lentamente. Cada metro era una eternidad. Cuando estuvieron lo bastante cerca, grité mi nombre, agité los brazos, salté. Uno de los pescadores me devolvió el saludo. Lanzaron una cuerda. No tenía fuerza para subir. Me izaron como un fardo. Mis músculos dolían, mi piel ardía, pero estaba a salvo. Volver a la vida cuando mis pies tocaron la cubierta del barco. Me derrumbé, escuché voces, manos que me sostenían, y luego, todo se volvió negro. Desperté horas después, en una cabina sencilla. Un hombre, con acento español, me ofreció agua y una sopa caliente. Mis ojos se llenaron de lágrimas solo con olerla. Era real, era comida, era vida. Temblando, llevé la cuchara a la boca. Cada sorbo, una bendición. Cuando terminé, el hombre me preguntó, ¿quieres volver a Brasil? Podemos dejarte en Fernando de Noronha. Mi corazón dio un salto. La oportunidad de volver, de sobrevivir, de que todo acabara. Pero había un detalle. El barco pasaría por Fernando. Sí, pero en 4 días. Y antes harían una parada en alta mar. Una plataforma flotante, deshabitada. Ahí tendría comida, sombra y un radio. El capitán me ofreció elegir. Puedes quedarte en el barco, dijo, pero nos detendremos un tiempo. O podemos dejarte en la plataforma, solo, pero con recursos y posibilidad de rescate rápido. Me senté en la proa, mirando el mar. Ese mismo mar que intentó matarme. Ahora me ponía frente a una decisión. Una parte de mí quería evitar el aislamiento. Otra me susurraba, llegaste hasta aquí por ti mismo, no te detengas ahora. Y entonces decidí. Al día siguiente, desembarqué en la plataforma. Llevaba conmigo mi mochila, mi cuaderno y la concha. El barco se alejó lentamente, y yo me quedé en silencio. La estructura se movía poco. Tenía un refugio metálico, un radio viejo, agua de lluvia en tanques y una caja sellada de víveres. Era más de lo que tuve en semanas. Por primera vez, aún estando solo, me sentía a salvo. Esa noche, me senté en la cima de la plataforma y escribí, día 41. Sigo aquí, y ahora sé que voy a volver. Era la primera vez que escribía con certeza, sin dudas, sin miedo. El mar, antes abismo, ahora era camino. Había superado lo más difícil, y estaba listo para lo que viniera. En el día 43, el radio emitió un ruido, y luego, una voz metálica, casi irreconocible. ¿Hay alguien ahí?
Temblando, respondí, sí, me llamo Ricardo Arantes, estoy vivo. Silencio. Luego, la respuesta, ha sido localizado. Un helicóptero va en camino. Mis piernas cedieron, me dejé caer al suelo, y lloré, pero esta vez, lloré de alivio, por primera vez. Ya no tendría que sobrevivir, sería rescatado. Horas después, el sonido de las hélices cortó el cielo. Corrí hasta el borde de la plataforma, agité los brazos con todas mis fuerzas, como si pudiera atraer el helicóptero hacia mí. Una cuerda descendió, y en segundos, estaba subiendo. El mar quedaba pequeño, la plataforma, un punto lejano, era como dejar atrás un fantasma. El cielo ahora era suelo, el viento, un abrazo, y el sonido de las hélices, una canción de bienvenida a la vida. Dentro del helicóptero, me cubrieron con una manta, me pusieron oxígeno, me ofrecieron agua. Apenas podía hablar, solo miraba a mi alrededor y agradecía con los ojos. Uno de los rescatistas me preguntó, ¿cómo sobreviviste tanto tiempo? Respondí con dificultad, porque prometí volver. No entendieron, pero no importaba, yo sí sabía. No volví por suerte, volví por elección, por fe, por una fuerza más grande que el mar. Me llevaron a un hospital en Recife. Al entrar, los médicos guardaron silencio. Todos habían oído hablar del naufragio. Nadie esperaba encontrar a un sobreviviente. Pasé por exámenes, me colocaron suero, me alimentaron, y, por fin, pude descansar. La vuelta a mi cuerpo era un caos. Había perdido casi 20 kilos, pero estaba vivo. Mi nombre apareció en diarios, portales, programas de televisión. La historia del hombre que volvió del mar recorrió el país, pero nadie sabía realmente lo que el océano me había enseñado. En el quinto día en el hospital, recibí una visita que me desarmó por completo. Mi madre entró despacio, con las manos temblorosas. Cuando me vio, cayó de rodillas, y lloró como nunca. No pude decir nada, solo abrí los brazos. Nos abrazamos en silencio, largamente, como si el tiempo se detuviera. En ese abrazo, se apagaron todos los miedos, todos los días de hambre, de sed, de soledad. Ese abrazo fue mi verdadera salvación. El océano me dejó vivir para sentir ese momento, y entendí que esa era la respuesta a todo. En la rueda de prensa posterior, me preguntaron, ¿piensas volver a navegar? Sonreí, respiré hondo, y respondí, el mar nunca me dejó, solo me enseñó a respetar el tiempo, porque comprendí que la travesía no se trataba del final, sino del renacer. Volver a la vida fue el verdadero desafío, no sobrevivir, sino continuar viviendo después de haber sobrevivido. La rutina, los compromisos, el ruido de la ciudad, todo parecía artificial. A veces, me sentía un extranjero en mi propia tierra. La gente me miraba con admiración, pero yo solo quería silencio, quería de nuevo el sonido de las olas, el olor del mar. El mundo había seguido, sin mí, pero yo había cambiado por dentro. Volvieron los pesares en la oscuridad, escuchaba estallidos, sentía que el bote se hundía. Aún dormido en una cama, seguía flotando en el miedo. Una noche desperté gritando. Mi madre corrió a mi cuarto y me abrazó. Yo lloraba sin entender por qué. Era como si una parte de mí siguiera allá, en medio del océano. La memoria era el precio de la supervivencia, y tendría que cargarla por el resto de mi vida. Me ofrecieron entrevistas, documentales, hasta películas. Rechacé casi todas. No quería convertir mi dolor en espectáculo. Solo hablé una vez, para decir la verdad de sobrevivir. No es un acto heroico, es un proceso, un renacimiento, lleno de miedo, dudas y elecciones. Dije eso, al aire, mirando directo a la cámara, con la concha en el bolsillo. Esa concha seguía siendo mi recordatorio. La vida es un regalo que puede desaparecer en un instante. Empecé a visitar escuelas, contaba mi historia a jóvenes, les hablaba de fe, resiliencia y conexión con la naturaleza. En cada aula, veía ojos brillando, algunos emocionados, otros asustados, pero todos tocados, no por el drama, sino por la verdad, porque entendían que el ser humano puede ir más allá cuando lo único que tiene es el deseo de vivir. Regresé a la playa donde crecí, me senté en la arena, cerré los ojos, y escuché las olas.
Saqué la concha del bolsillo, la puse en el oído. Era solo el sonido del mar, o era mi alma diciendo, lo lograste, volviste, no igual, pero completo. Al salir de la playa, un niño se me acercó. ¿Usted fue el hombre perdido en el mar? Sonreí. Fui, le respondí. Pero hoy, me encontré. El niño rió y salió corriendo. Yo seguí caminando, por primera vez en mucho tiempo, con pasos firmes. La travesía había terminado, pero la transformación apenas comenzaba. Meses después, abrí una fundación. La llamé Horizonte Vivo. El objetivo era simple: ayudar a personas en situaciones extremas, pescadores desaparecidos, familias sin respuesta, sobrevivientes olvidados. Utilicé parte de las donaciones que recibí tras el rescate, y me encargué personalmente de visitar a los primeros beneficiados. Cada abrazo, cada lágrima, cerraba una herida en mí. No era caridad, era gratitud, en movimiento. Hice alianzas con escuelas y comunidades ribereñas. Llevé charlas, equipos de emergencia, kits de supervivencia. Enseñé a construir trampas simples, a leer el mar, a armar refugios con lonas y cuerdas. En cada lugar, dejaba sembrado algo, conocimiento. No quería que nadie viviera lo que yo viví, pero si algún día les tocaba, que estuvieran preparados, porque el mar, aunque impredecible, también puede ser maestro, y a veces, el mayor naufragio es no saber qué hacer cuando uno queda solo consigo mismo. Perdonar y devolver la prensa seguía buscándome, pero ahora solo aceptaba invitaciones que generaran acción. Nada de glamour, solo propósito. Fui invitado a dar charlas en universidades, congresos, eventos de rescate y emergencia. Mostraba mi cuaderno, la concha, la vieja mochila. La gente se emocionaba, no por el drama, sino por la elección de no rendirse, y entendí algo. Eso era lo que realmente inspiraba. Un día, reencontré a uno de los tripulantes del barco que me rescató. Estaba en una misión de pesca en Ceará. Me reconoció. «Estás diferente», dijo. Sonreí. «Lo estoy». Me abrazó como a un hermano que vuelve del naufragio. Fuimos a la playa, lanzamos redes, contamos historias, y ahí, entre risas y silencios, me di cuenta, el océano me quitó todo, pero me dio algo mayor, un nuevo comienzo. En casa, hice un pequeño altar. Puse 3 cosas: la concha, el cuaderno y una foto de mi madre. Cada día, antes de salir, pasaba la mano por ellos. La concha me recordaba de dónde venía, el cuaderno, todo lo que había vivido, y la foto me recordaba por qué seguía. Aprendí que sobrevivir es más que resistir la muerte, es honrar la vida. Una tarde, en la orilla del mar, una joven se me acercó. Había escuchado mi historia y decidió estudiar oceanografía. «Quiero entender el mar, no temerle», me dijo. Me emocioné. Ahí estaba, ante mí, la mayor recompensa: inspirar a alguien a transformar el miedo en curiosidad, la herida en coraje. El ciclo se había cerrado, y otros empezarían los suyos, pero aún quedaba un nudo en mi pecho. Mi padre, el hombre que nunca volvió del mar, desapareció cuando yo tenía 11 años. Salió a pescar y no regresó. Crecí con rabia al océano, a la ausencia, a la falta de despedida, a la deriva. Entendí algo: él también debió haber sentido lo que yo sentí, el frío, la impotencia, la entrega, pero solo ahora, con los pies firmes en la tierra, me atreví a enfrentar ese fantasma. Volví a la aldea donde partió. Hablé con pescadores viejos. Uno de ellos me dijo: «Tu padre no tuvo miedo, solo quería alimentarlos». Mis piernas cedieron. Durante años, culpé a ese hombre por haberse ido, y en realidad, se fue por amor. Lloré como un niño otra vez. La amargura se deshizo como arena al viento. Por primera vez, lo perdoné. Perdoné a mi padre, al mar, y lo más difícil, a mí mismo. Esa noche dormí en la casa donde nací. El techo era bajo, el olor a madera seguía igual. Me acosté en la hamaca que él usaba, y soñé con mi padre mirándome. «Fuiste más lejos que yo, y volviste», dijo. Me abrazó. Al despertar, una brisa suave entraba por la ventana. Era como si aún estuviera ahí, cuidando de mí. Con ese sueño, algo dentro de mí se completó.
una paz que nunca había sentido. Días después, empecé a escribir un libro. Lo titulé Mar adentro. No era solo sobre el naufragio, sino sobre todo lo que el océano había removido en mí, las pérdidas, los miedos, los hallazgos, los reencuentros. Cada capítulo era una página del alma que necesitaba pasar. Escribía de madrugada, con el sonido de las olas. A veces lloraba, otras, reía. Era como bucear otra vez, pero ahora con aire en los pulmones y valentía en el pecho. Me ofrecieron publicarlo, editoras, periodistas, cineastas, pero tomé una decisión: publicarlo de forma independiente, distribuirlo gratis en comunidades costeras. Era mi manera de agradecer, de devolver algo. Cada ejemplar entregado era una ofrenda al mar, y a los hombres y mujeres que viven, o se pierden en él. No buscaba ganancias, solo legado. Volví solo a aquella playa. El cielo estaba limpio, el mar, tranquilo. Saqué la concha, ya desgastada por el tiempo, y la lancé de nuevo al océano. Había sido lo primero que el mar me dio, y ahora, era lo último que le devolvía. Miré al horizonte y susurré: gracias, no por todo lo que perdí, sino por todo lo que encontré. Poco después de publicar el libro, recibí una carta inesperada, escrita a mano, con caligrafía firme. La remitente, Laura Méndez, un nombre que nunca había oído. Decía que su padre había desaparecido en el mar en 1996, el mismo año que el mío, y que al leer mi relato, sintió que nuestras historias se cruzaban. Había algo familiar en la forma en que describía mi último recuerdo de papá. Me pidió un encuentro. Lo fijamos, en la misma aldea donde todo comenzó. El regreso completó. Nos encontramos una mañana nublada. Laura era una mujer fuerte, con los ojos húmedos, pero firmes. Traía consigo una caja. Dentro había objetos de su padre, un sombrero de paja, una foto y un pequeño diario. Cuando sexta la imagen, el mundo se detuvo. Era él, el pescador que, según mi madre, había salvado a mi padre años atrás, el mismo que, de niño, yo creí inventado, una historia para consolarme. Laura me contó que antes de desaparecer, su padre decía que un día tendría que saldar una deuda con el mar. Nunca entendió qué quería decir. Ahora, tal vez, lo entendía. Lloramos juntos, no por tristeza, sino por un alivio ancestral. Dos historias separadas estaban entrelazadas desde hacía décadas. Yo sobreviví, porque alguien lo había hecho antes que yo. Ese lazo invisible me había guiado hasta aquí. Decidimos crear un memorial, no de piedra, sino de memoria viva, un espacio flotante, abierto, donde pescadores y familias pudieran rendir homenaje a los que no volvieron. Lo llamamos Alma del Mar. Instalamos placas flotantes, con nombres, mensajes, oraciones. La primera placa era para él, Joe Méndez, el que salvó sin saber, y junto a la suya, la de mi padre, Carlos Arantes, el que enseñó a volver. En la inauguración, Laura dio un discurso sencillo. Dijo: el mar se llevó, pero también devolvió. Hoy, lo devolvemos nosotros, porque todo está conectado. Después de sus palabras, el silencio fue más profundo que cualquier rezo, y entonces, los aplausos, no a las historias, sino a la vida, a la belleza de comprender que nadie sobrevive solo. Siempre hay un lazo, aunque no lo veamos. Más tarde, Laura me mostró uno de los últimos mensajes que su padre dejó. Decía: si no vuelvo, dile al que venga después de mí que nunca estará solo. Guardamos ese mensaje en una botella y lo lanzamos al mar. La corriente se lo llevó, y con él, las últimas dudas. El océano nos separa, conecta, y ahora, todo estaba en paz. Meses después, fui invitado a una expedición científica. El objetivo: explorar zonas inexploradas del Atlántico Sur. Cuando vi el mapa, mi corazón se aceleró. La ruta pasaba exactamente por las coordenadas donde había quedado a la deriva. No era coincidencia, era un llamado. Acepté con un escalofrío y una certeza silenciosa: algo me esperaba ahí. En la madrugada del 8º día, vimos una estructura flotando, vieja, oxidada, pero inconfundible. El contenedor, mi contenedor, aún allí, como un monumento a la supervivencia. La corriente lo había movido,
pero seguía flotando. Pedí bajar. Subí a la misma pared que una vez. Me protegió. Toqué el metal caliente por el sol. Y por primera vez, sonreí, sin dolor. Y entonces lo vi, mi cuaderno, envuelto en plástico, aún atado en una esquina del refugio. Lo abrí con cuidado. Las páginas estaban manchadas, pero legibles, y allí estaba la última frase que escribí antes del rescate. La leí en silencio, y al fin, la entendí. No fue el cuerpo lo que me mantuvo con vida, fue el propósito, el deseo de encontrar algo más grande que el dolor. Y ahora, ese algo me envolvía por completo. Antes de regresar al barco, dejé un regalo dentro del contenedor. Una nueva concha. La había recogido en la playa antes de zarpar. Era mi símbolo, mi legado. Quien la encontrara algún día, sabría que allí alguien eligió resistir, eligió regresar, y tal vez, también encontraría su camino de vuelta. La última noche a bordo, me senté solo en la proa. El cielo estaba limpio, las estrellas brillaban como en mi tercera noche a la deriva, pero ahora, no estaba perdido, estaba anclado en mí mismo. Ya no había tormenta dentro, ni hambre, ni miedo, solo la certeza de que sí, la vida vale la pena, especialmente cuando todo se desmorona. Al volver a Brasil, no me recibieron como un héroe, me recibieron como un símbolo, un recordatorio de que la pérdida no vence, y que quienes regresan del fondo a veces lo hacen, para guiar a otros. Hoy sigo escribiendo, sigo viviendo, y cuando alguien me pregunta quién soy, respondo con una sonrisa tranquila: soy Ricardo Arantes, el hombre que volvió.